yo soy un chihuahuense, nacimos aquí en la ciudad de Chihuahua, soy abogado, soy político, ¿qué más te puedo decir? Soy escritor también, tengo un libro con una segunda edición recientemente, mi edición de partido, y pues aquí estamos. Hay algunos textos en particular, la verdad a mí me gusta más el ensayo como tal, el ensayo político, son mis eh, textos recurrentes. Y si ese fuese el caso, y por la razón por la que me inspiré a escribir, fue Gómez Morín, sin duda. Mi infancia fue una infancia feliz, llena de retos además. Por fortuna, a la mitad de mi vida me trasladé a casa de mis abuelos, ahí viví durante mucho tiempo. Así que podemos decir que somos criados de abuelos en una gran medida. Eh, Mi infancia se desarrolló por lo general en la colonia Cerro de la Cruz, y luego de ahí a la Rosario, donde vivían mis abuelos. Ahí fue donde, digamos que tuve la gran parte formativa de mi vida, en donde comprendí estas cosas que nos enseñan los abuelos, que es el tema del trabajo, de la responsabilidad. Pues bueno, es lo que pudiera yo decir, mencionar. Porque en aquel momento, cuando iba a entrar yo a secundaria, ya la secundaria 30-11, mis papás se cambian de casa, y por el tema de la movilidad, como yo ya estaba acá, pues ahí decidieron alojarme mis abuelos. Pero siempre he estado con mis abuelos, o sea, desde muy chico iba con mi abuela y está gran parte con ella, mi abuela materna. Pues básicamente los recuerdos que tengo de mi abuela son muy gratos. Nosotros le ayudamos a ir al mandado todos los martes, a ir al mandado. Y creo que de las enseñanzas, pues es siempre hablar con mucha honestidad. O sea, decir lo que es y comportarnos. Yo soy egresado de, pues bueno, en la secundaria estuve en la 30-11, de ahí me fui al CONALEP 1, soy electromecánico, fue mi primera opción. CONALEP, muchos dirían, pues que no se quedó en el bachiller o en otro lado, ¿no? Fue mi primera opción, porque pues las condiciones económicas que estaban en ese momento me decían a mí que yo tenía que tener algo más, no solamente el bachiller, sino tener alguna carrera técnica, algún tipo de oficio. Además de que en las vacaciones yo trabajé en el taller de mi abuelo, que era hojalatero, y entonces pues sí estaba mucho en contacto con esa materia. Luego me fui a la UACH, la Facultad de Derecho, y terminé la UVM, mi carrera. Sí, sin duda, sin duda. O sea, un tema que sin duda parece un giro importante, porque pues bueno, pues al final de cuentas es una universidad privada, ¿no? Entonces pues bueno, ya la sacamos con esfuerzo, pero sí terminamos. Se puede decir que sí, digamos más bien el trabajo formal, porque pues va uno creciendo, va teniendo uno trabajos, ¿no? En diferentes lugares, y va creciendo el tema de cuánto nos van pagando, o sea, es un salario formal, porque realmente mi primer salario formal fue ahí en la Notaría Pública 28. Yo tenía 16 años cuando entré a trabajar ahí, el departamento jurídico. Y bueno, pues el monto no se compara a un trabajo, digamos, ya más estable, ¿no? En mi primer trabajo estuve en Notaría Pública ahí con el licenciado Felipe Colomo. Duré ahí cerca de un año más o menos. Después me trasladé a la Dirección de Seguridad Pública Municipal como asistente de subalcaide, que era ahí un poco como servicio social y este tipo de cosas, ¿no? Estos mecanismos meritorios, por decirlo así. Y luego de ahí nos trasladamos a regidores del ayuntamiento, pues, específicamente con la fracción del PAN. Posteriormente estuve en el Congreso del Estado como asesor de la bancada del PAN ahí en el Congreso del Estado. Y luego de ahí ya ganamos una elección juvenil y tenemos un trabajo formal como secretario juvenil estatal del partido. Y posteriormente a eso, una vez que termino, me incluyo al Instituto de Cultura del municipio como secretario técnico, luego como subdirector, y actualmente ya en la Secretaría de Cultura como coordinador de la Secretaría.
No como uno pensaría, además estamos en tiempos de oposición. Tú sabes que el tema del financiamiento público a los partidos políticos depende de sus resultados electorales en gran medida. Y pues bueno, era un cargo que en su momento pues estaba bien para lo que se tenía como secretario, ¿no? Juvenil. Pues sí, mira, este proceso de entrada, como su nombre lo dice, es extraordinario, ¿no? O sea, totalmente fuera de lo común. Cuando se va dando este tema de la reforma, como tú sabes, nosotros no la planeamos, nosotros no la apoyamos, nosotros, si hubiéramos podido y hubiéramos estado en la situación de votarlo, lo hubiéramos votado en contra. Sobre todo por todo lo que se ha dicho, ¿no? El proceso creo que terminó siendo en gran medida lo que se mencionaba del riesgo del proceso y la forma en como nosotros nos vamos aventurando. Yo me registro incluso el último día antes del cierre de la convocatoria porque sin duda había un tema de reflexión, ¿verdad? De mucho respeto a la labor jurisdiccional, pero a la vez este sentimiento objetivo, por decirlo así, de decir, es una reforma que ya está, que ya existe. Una reforma que además era constitucional o es constitucional y que era, independientemente de todo, ley vigente. Y frente a ese panorama y frente a esa realidad, claro que la primera preocupación era quiénes se iban a registrar, quiénes iban a tener la posibilidad de ir a una elección, además una elección que es muy particular porque el cómo se hizo la elección, de forma específica la campaña, estaba muy acotada, o sea, muy acotada y muy diferente a todas las demás. Hacemos la reflexión, decimos, pues independientemente, la ley está, la reforma existe, vamos a hacer lo que podamos o lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y en una parte yo sí me cuestionaba y decía, pues a mí no me gustaría que me llegue, como decía un filósofo, de que me llegara el conocimiento como el vuelo de la Minerva, de la lechuza de la Minerva, ¿no? O sea, al final, ya cuando sucedieran las cosas, que me diera cuenta, ¿no? Que creo que es lo que está pasando ahorita, ¿no? De decir, ¿cuáles fueron los perfiles que llegaron? ¿Cómo llegaron? Pero ya cuando pasó el proceso, en una de esas se dijeron, oh, híjole, pues también me hubiera registrado yo para participar, ¿no? Entonces, la convocatoria era muy abierta, el proceso era muy abierto, y pues bueno, bajo esas reglas decidimos participar, pues justamente porque ante la realidad pues hay que actuar, ¿no? Lo que pudiéramos haber hecho es decir, no, pues independientemente que exista o no la ley, yo me tapo los ojos y no hago nada y me quedo ahí. Y el caso fue que nosotros decidimos participar con estas condiciones a pesar. Pues bueno, el tema, y además porque creo que has tocado un tema importante en materia juvenil, porque creo que también hay un sesgo, ¿no? Sobre el tema juvenil, ¿no? El tema joven muchas veces se dice que es automáticamente un experto, ¿no? A diferencia quizá de otros perfiles de los que han alcanzado esta posición, lo cierto es que el proceso se prestó para que pues, cualquiera pudiera hacer y que el tema de la edad pues es subjetivo. Me queda claro que ya no soy tampoco un joven, tan joven, ¿verdad? Tengo 33 años, voy a cumplir 34 años, no estamos en una condición de esta naturaleza, pero además frente a lo que está ocurriendo, a diferencia de otros procesos también históricos en México, pues creo yo que no estamos hablando de una generación tan joven, ¿no? Para decir, ufale, ya alcanzó este cargo a los 21 años, por ejemplo, a los 20 años, ¿no? Que aún así no estaría del todo mal. Todos quisiéramos, y hemos sido también promotores de ello, que fuera a través del tema de la formación judicial, que el poder judicial se mantuviera independiente, autónomo. Pero justamente lo que hizo la reforma fue meter al baile a los juzgadores en un vaivén, en el vaivén político, y con ello a todas las circunstancias del tema político. O sea,
Entonces, no lo considero como que soy tan joven, la verdad no me considero tan joven para el tema del cargo. Creo que estamos en una edad propicia para hacer un buen trabajo. Pues, como tú lo has dicho, ¿no? Y lo he mencionado, ha sido toda una polémica este asunto. Como todo tema tiene sus pros, tiene sus contras, y que también hay ciertas ventajas en esto. Ni todo el que pisa un tribunal es un buen abogado, ni todo operador de justicia lo hace de manera correcta, ni el sistema siempre ofrece las mejores condiciones. O sea, tiene sus claros y sus oscuros el tema. No es que digamos que la reforma es algo positivo. Lo que hemos dicho es que no es como debería de haber sucedido. Porque si hubiéramos incluso querido reformar el sistema de justicia en México, ya se ha dicho que no solamente era el quitar jueces o magistrados o la Suprema Corte de Justicia, sino todo el aparato de justicia, los ministerios públicos, las defensorías como tal, todos los operadores del tema de justicia en México. No solamente el tema de los jueces, ¿no? Y si bien pueden encontrarse estas ventajas, que puede llegar gente nueva, con otras ideas, pues sí marca un antes y un después. Al final de cuentas, todos los que hemos estudiado derecho sabemos que el derecho es un fenómeno social también y que es producto de la sociedad. Así como se transforma la sociedad, también se transforma el derecho. Lo que está sucediendo actualmente es justamente una modificación de una época. Ahorita vamos a enfrentarnos a un proceso que va a ir cambiando, no solamente de quiénes operan la justicia, sino qué viene después. En estos cambios, ¿tendría que haber sido paulatino o ya de manera drástica esto que sucedió? Yo creo que sí debe haber sido, si el planteamiento era voto popular, tendría que haber sido de manera progresiva, ni siquiera de un solo tajo. Por eso, el quitarlo de un solo tajo solamente nos entregó el argumento de que realmente querían tomar el poder judicial, no de un cambio positivo del poder judicial. Porque de entrada, pues hubieran elegido el número de jueces, de magistrados o de ministros para ir haciendo la prueba piloto en cuanto al tema electoral, no todos de un solo tajo, porque incluso el que todos fueran de un solo tajo complicó la elección también. El número de candidatos que eran, o sea, pues se salió de control, el tema de las propias boletas. Fue una elección compleja, ¿no? Desde su reforma hasta su elección. Contentos, la verdad es que, y digo, tanto mi casa como mis amigos, nosotros nos concentramos en hacer campaña en redes sociales, básicamente, con nuestro círculo, que era el que podíamos llegar a impactar. Y pues contentos, la verdad es que lo ven como primero una sorpresa, lo ven con felicidad, porque además pues hemos estado en el vaivén político cerca de 16 años, 16, 17 años, y si bien no es la primera vez que estamos en una boleta electoral, pero sí es la primera vez que lo estoy como un titular. He estado como suplente regidor, suplente diputado, y estamos participando en las elecciones, pero pues como titular, ¿no? Ya externo. Entonces lo reciben con gusto, hasta cierto punto creo que es una victoria compartida de muchos años con las personas cercanas, y nosotros estamos comprometidos por esa fe que han puesto en nosotros. Si el proceso de impugnaciones que termina o tiene que terminar el 31 de agosto no dice otra cosa, el 1 de septiembre estaríamos tomando protesta. No, en este momento no hay ninguna que yo tenga conocimiento. Sé que todavía está este proceso abierto de impugnaciones, y que pues van a continuar así hasta que termine este periodo. No lo sabemos, tendríamos que preguntar. Sí.
No, todavía no lo presentamos, estamos ocupados más bien en otras cosas. El ingreso, digamos, pues de entrada yo creo que se está definiendo, a nosotros no nos han compartido nada. Lo que sí es que, y lo quiero decir muy claramente, nosotros vamos a tomar, y yo en lo particular, el curso, seminario, capacitación que sea necesario. O sea, porque nosotros no nos da vergüenza este tema de capacitarnos o de actualizarnos, porque es una responsabilidad que tenemos que tener, ¿no? Ya, sobre todo porque estamos electos. O sea, y si bien somos abogados y si bien hemos estudiado Derecho, lo cierto es que uno de los, del decálogo de los abogados, uno de los puntos que menciona, es que tiene uno que estudiar porque el derecho se transforma. Entonces tiene uno que estudiar constantemente. Y eso lo tiene que hacer uno como abogado, como docente, como profesional en la administración pública. Es permanente. El tema formativo es permanente, ¿no? Y por eso vamos a tomar lo que sea necesario tomar. Pues de entrada, creo que nos vemos en el Poder Judicial aún. Sin embargo, pues estamos, así como ocurrió en este caso, estamos abiertos a que los vaivenes de la vida nos dé estas oportunidades y los vamos a tomar. Agradable, es digamos agradable, pero también es como agridulce, porque también fue, insisto, un proceso muy diferente. Nosotros no estábamos muy acotados, estábamos acotados a nuestros propios recursos, estamos acotados a no salir en temas de publicidad, estamos acotados a que solamente eran temas muy específicos, que si podíamos mandar imprimir un volante, que si teníamos que cómo pagarlo, que no podía pagarse redes sociales, que digamos, todas estas plataformas digitales, pues tendríamos que haber sido invitados. O sea, estuvo muy acotada la campaña, nosotros hicimos con lo que pudimos y pues bueno, aquí estamos. Me duele que sea un bien jurídicamente perseguido, pero no socialmente alcanzable. Creo que así está lleno de muchos claros oscuros el tema de justicia en México. Y fíjate que es algo muy importante porque los juzgadores, el juez, termina siendo la última esperanza en muchos de los casos de personas que quieren que se resuelva un conflicto y que quizá ellos saben y están en la razón, pero que muchas veces la técnica en el tema del propio proceso, las condiciones, no permiten mostrar esa verdad y por lo tanto no alcanzar una justicia, acabando con la esperanza de las personas que depositan sus conflictos, sus vidas o la resolución de sus conflictos en el aparato judicial, ¿no? Entonces me duele que no sea una transformación como tal de fondo, me duele que sea un tema parcial de lucha simplemente como de poder. Sin embargo, pues vamos a hacer nosotros el compromiso de actuar lo más responsables. Fíjate que es algo bien interesante este asunto porque si tan solo, fíjate, en el 2023 se decía que más del 70% de los asuntos en México eran civiles y familiares. O sea, casi el 70% de todos los asuntos que había en los tribunales en todo México. Si las cifras se mantienen, entonces estamos hablando que la carga es bastante. Y mucho quizás se ve hacia el enfoque penal, casi siempre. Es decir, los asuntos penales que son quizá muy dolorosos, muy de alto impacto, muy mediáticos. Sin embargo, la cotidianidad del sistema judicial va enfocado en estas cuestiones como pues, que un juicio sucesorio, que un tema de desahucio, que si un contrato como tal, que si una nulidad de matrimonio, que si un divorcio, que si... O sea, son, digamos, estos asuntos los que se llevan gran parte de la operación de los propios tribunales. Sin duda creo que mucho se debe, si existe este rezago, es porque pues tiene que haber una administración, creo yo, en tema de los propios recursos, de cómo se va eliminando el tema burocrático, de cómo la gente va teniendo acceso a la misma, ¿no?
el acceso a la justicia, porque lo cierto es que no todos tienen tampoco para pagar un abogado o ni para hacer un proceso, ni siquiera para comenzarlo, a pesar de que haya defensorías. Y por eso es muy importante pues, hacer un estudio muy claro de dónde están las áreas de oportunidad en el sistema judicial, pues para agilizar trámites, para ayudar a las personas a sí tener una justicia rápida, ¿no? Creo que ha ayudado mucho la oralidad de los procesos, todas estas modificaciones que ha habido, la expedición ahora del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel federal, creo que va a ayudar en una parte de eso. Sin embargo, si no hay una cultura de la denuncia, si no hay una cultura de acceso a la propia justicia, de tener estas herramientas los ciudadanos para poder acudir a los tribunales, tenemos rezagos, pues ya quiero ver cuando aumenten estas herramientas, ¿no?, para acceder a la justicia. Sin embargo, mucho tiene que ver también de que se le empiece a dar también mucho apoyo a los medios alternos de solución de controversias, esta justicia alternativa, que creo que tiene sus bondades para justamente no llegar a meterse uno en el proceso judicial formal, por decirlo así, ante un juez. Muchas gracias por la invitación y que esperamos que no sea la última, porque creo que además el giro que se le dan a estas posiciones de juzgadores, pues va a tener que ser muy abierta a la ciudadanía, mucho contacto social, que justamente es lo que se estaba buscando con esta reforma, tener un acercamiento con esta sociedad, con estas voces que hablan que el Poder Judicial estuvo durante mucho tiempo cerrado a la ciudadanía. Entonces, en mí van a contar con alguien que tenga esa apertura y pues vamos a estar viendo qué acciones vamos a implementar desde los juzgados para poder acercar la justicia a todas y todos los chihuahuas.